Bien, buenos días. Hoy 23 de marzo, la asignatura es Biología Celular y Bioquímica. Voy a hacer el pase de lista como primer paso de la sesión. Alegría Vaz, ¿se encuentra presente? Presente. Ok. Alonso, Presente. muy bien. Becerra, García, Hernández, Presente. ok. Hidalgo, Presente. muy bien. López, Presente. López, segundo López, Presente. muy bien. Mancio, Presente. ok. Mateo, por ahí acaba de iniciar sesión. Mérida, Presente. ok. Ortiz, Presente. Pimentel, ¿no? Trujillo, Presente. muy bien. Ok, chicos. Entonces, el pase de lista ya quedó. Bien. Ok. Voy a presentarles un... El tema que estamos iniciando o que vamos a iniciar el día de hoy es el tema de carbohidratos, ¿sí? Por ahí ya a ustedes les apareció, ¿verdad? En plataforma algo de información con respecto a este tema. Entonces voy a dar una pequeña introducción del tema y luego ya de ahí voy a dar el espacio para que ustedes presenten la información que iban a investigar y hacer su tarea. Así que, por favor, por ahí, por orden de lista, Frank, Alonso, vayan preparándose para que cuando ya les toque, vayan ustedes, presentando, ¿sale? Ok. Bueno, ¿ven ahí la pantalla? Sí, química. Ok, muy bien. Bueno, como les decía, el tema es carbohidratos y vamos a ver de qué trata esta nueva información. Bueno, los carbohidratos son también denominados o llamados por ahí como sacáridos. Sin embargo, de manera, se puede decir, pues común o coloquial, también son llamados como azúcares. Sin embargo, pues desde el punto de vista científico o desde el punto de vista de la ciencia, azúcar pues no está del todo bien empleado, ya que vamos a conocer que los carbohidratos o los sacáridos, también llamados por ahí glúcidos, no solamente involucran al azúcar como tal, ¿no? No solamente es decir, azúcar ya es un carbohidrato, sino vamos a ver que hay muchas otras moléculas más que son carbohidratos y que no necesariamente por eso son un azúcar. Es decir, no es el nombre del azúcar. Entonces, estos carbohidratos o sacáridos o glúcidos son compuestos en los que en su estructura tienen N átomos de carbono, es decir, pueden ser tan largos, pueden ser extremadamente largos, por eso es un número N de cadena de carbonos, pero también pueden ser pequeños, ¿sí? Vamos a verlo ahorita con sus exposiciones, vamos a verlo que pueden ser desde 2 átomos de carbono, 3, y así sucesivamente puede ir creciendo la cadena. ¿Cuál cadena? Pues la cadena que se va a ir formando entre un carbono con hidrógeno, oxígeno,
¿sí? Y así sucesivamente va creciendo de tal manera que se va formando una molécula más grande. Esta cadena de átomos de carbono contienen, además en su estructura, hidrógeno. Y esto quiere decir que están hidratados. Esta hidratación también puede ser con N moléculas de agua, es decir, tanto N átomos de carbono puede tener como N moléculas de agua o bien hidrógeno y oxígeno. Bien, entonces, en realidad se trata de polihidroxialdehídos o polihidrocetonas. También lo podríamos ver desde ese punto de vista de que son moléculas que tienen muchos átomos tanto de hidrógeno, de oxígeno, y que de acuerdo a su estructura pueden tener forma de aldehídos o pueden ser cetonas. Entonces, biológicamente tienen una función, pero químicamente su estructura pueden ser en forma de aldehídos o bien en forma de cetonas. Estas cadenas de carbono que contienen grupos aldehídos, grupos cetónicos y algunos otros grupos hidroxilo, también se pueden denominar como carbohidratos. Entonces, carbohidratos no solamente, por eso les digo, no solamente es el azúcar o la glucosa como tal, sino que son muchas moléculas que pueden tener estas estructuras químicas y que siguen estando dentro de la clasificación de carbohidratos. Vean ahí la estructura química básica. Permítame tantito. Bien, la estructura química básica entonces de los carbohidratos pueden ser lo que les decía, aldehídos, como lo que vemos acá, que este es un gliceraldehído o también denominada una aldotriosa porque tiene 3 átomos de carbono y dentro de su estructura va a tener pues el OH, el grupo cetónico, que es lo que hace que sea un gliceraldehído, y los hidrógenos que van a ir acompañando pues a cada uno de estos enlaces. También podemos tener una estructura de una dihidroxiacetona. Este es el nombre de la dihidroxiacetona, ¿sí? En el cual los átomos de carbono, como ven ustedes, son el mismo número, ¿sí? 1, 2, 3. Sin embargo, el grupo cetónico tiene una posición distinta, que esa también va a ser la diferencia entre pues este grupo de carbohidratos, el que esté en el extremo o bien que este grupo cetónico se encuentre en el interior de los átomos de carbono. Entonces, vean ahí, tenemos 2 ejemplos. Uno por un lado es una cetona, que es el de la derecha, y un aldehído, que sería el de la izquierda. Bien, la clasificación, vamos a ver que de acuerdo a la estructura, vamos a poder clasificar estos carbohidratos. De esta manera, nosotros podemos decir que un monosacárido va a ser un solo, una molécula que contiene ciertos números de átomos de carbono, pero que no está unido con otra molécula. Es decir, aquí nos da el ejemplo de la glucosa, que es un monosacárido que es abundante y que tiene 6 átomos de carbono y que es el combustible principal para la mayoría de los organismos. La glucosa, en este caso, es una molécula pues compuesta por 6 átomos de carbono. Cada átomo de carbono va a contener hidrógeno y oxígeno y entonces el hecho de que sea una sola molécula, ese va a ser denominado como monosacárido. Si esta glucosa se une con otra molécula de glucosa o con otro carbohidrato, entonces ya formamos lo que denominamos como disacárido, es decir, 2 moléculas que se están uniendo
y que por lo tanto van a ser un dímero, ¿sí? Un dímero van a ser dos moléculas, pueden ser dos glucosas o una glucosa y una fructosa, vamos a verlo más adelante, en el cual estos dímeros están formados por dos moléculas de monosacáridos, pueden ser iguales o diferentes, por eso les digo, pueden ser dos glucosas o una glucosa y una fructosa, y estas son unidades mediante, estas moléculas se unen mediante un enlace, que ese enlace le conocemos como enlace glucosídico, es decir, un enlace que se va a formar entre un monosacárido y otro monosacárido. Y a ese enlace pues se le denomina como enlace glucosídico. Posteriormente tenemos a los oligosacáridos. Estos oligosacáridos van a tener en su estructura desde 2 hasta 10 unidades que se puedan unir de monosacáridos. Es decir, pueden ser 10 glucosas o pueden ser una molécula que esté formada entre glucosa, fructosa, lactosa y otros tipos de monosacáridos. Y estas uniones que se forman para formar ahora sí que para sintetizar o formar un oligosacárido, son unidas covalentemente, es decir, son uniones fuertes que no se van a romper fácilmente y entonces estos oligosacáridos pues van a ser carbohidratos que tienen en su estructura enlaces glucosídicos fuertes. Posteriormente vamos a tener a los polisacáridos. Estos polisacáridos, como ustedes lo ven, ¿no? Ya tenemos un monosacárido, un disacárido, un oligosacárido que tiene 10. Bueno, pues los oligosacáridos van a tener más de 10, ¿no? Más unidades o más monosacáridos unidos entre ellos. Nuevamente, estos carbohidratos se van a unir a través de enlaces covalentes que van a ser enlaces fuertes, pero que el resultado de estas uniones va a ser que tengamos moléculas grandes con altos pesos moleculares. Es decir, aquí ya estamos hablando de carbohidratos mucho más grandes, mucho más pesados y que los vamos a encontrar, por ejemplo, en el glucógeno, en la celulosa, en otros carbohidratos mucho más grandes que no solamente son cadenas largas de carbono con hidrógeno y oxígeno, sino que también van a tener ramificaciones, es decir, estas estructuras ramificadas en las cuales se pueden ir uniendo otras moléculas, pueden ser incluso otros carbohidratos o pueden ser incluso otros grupos funcionales, metales quizás, pero que van a ser, de cierta manera, moléculas mucho más grandes y que por eso nos dice que pueden alcanzar hasta 106 gramos por mol o daltones, que son la unidad de medida. Bueno, y entonces los monosacáridos, como les decía, por ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estos monosacáridos pueden ser nombrados de acuerdo al número de carbonos que tengan en su estructura. De tal manera que tenemos que la triosa pues tiene 3 carbonos, la tetrosa tiene 4, la pentosa tiene 5, la hexosa tiene 6 y etcétera. Así podemos ir aumentando el número de carbonos y va a ir aumentando pues obviamente el número también del nombre que le vamos a ir dando. Estos monosacáridos, como lo enseñé al principio, pueden ser aldosas o cetosas. Aldosas sería aldehídos que tienen el grupo carboxilo en la parte extrema, ya sea el extremo derecho o el extremo izquierdo, y los grupos cetónicos o los cetosas, como también se le denominan, van a tener este grupo carboxilo en el interior de la molécula, es decir, ya sea en la parte interna o más adentro, pero no en la parte externa del enlace, ¿no? Y bueno, aquí ya ustedes nos van a dar, bueno, por ahí el primer exponente nos va a dar el ejemplo
de alguno de estos carbohidratos que son monosacáridos. Y bueno, ahí están, ¿no? Las estructuras. El gliceraldehído, que tiene 3 átomos de carbono, ¿no? Ahí tenemos otra vez a los, estos, ¿cómo se dice? Estas estructuras que en algún momento pueden tener estas similitudes en cuanto a la composición, pero que uno, por ejemplo, es el D-aldehído o el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, que la única diferencia es la posición del OH. Si ustedes se dan cuenta, por ahí tenemos el D, viene de bógiro, que es hacia la derecha, y el L es el extrógiro, que sería a la izquierda. Entonces, vean el grupo funcional OH, también va a depender hacia qué lado se encuentre y entonces también podemos encontrarlo como D-aldehídos o L-gliceraldehídos o L-aldehídos, ¿no? Lo mismo va a pasar con los cetonas, con los cetosas. También podemos tener D-cetosas o L-cetosas, pero siguen siendo carbohidratos. Bueno, y ahí vamos viendo, ¿no? Cómo se van formando, cómo se van sintetizando. Otra cosa importante de mencionar es que a los carbohidratos también se les puede ir uniendo grupos alcohólicos, es decir, estos radicales alcohólicos que pueden tener OH y que también en algún momento se les puede denominar parte de los carbohidratos que van a tener, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a la glucosa o a la glucopiranosa, al fructofuranosa, que también es un carbohidrato, pero es un monosacárido, y que vienen derivado pues precisamente de la glucosa, de la fructosa, ¿no? Y que van a recibir pues diferentes nombres de acuerdo a lo que estemos analizando. Y bueno, ahí vemos la forma, cómo se hace este ciclo. Esto es importante reconocerlo porque las moléculas, es decir, esta molécula que vemos aquí, que es la glucosa, no solamente se va a encontrar en su forma lineal. De hecho, de manera biológica, casi nunca se encuentra de manera lineal. ¿Por qué? Porque sabemos que los electrones y los átomos siempre están en esta frecuente movimiento, ¿no? Acuérdense cuando vimos de química de los electrones y de los enlaces, que estos electrones, y para formarse los enlaces, tienen que buscar una estabilidad. Y precisamente buscando esa estabilidad es que esta molécula lineal en algún momento dado va a convertirse en un ciclo, es decir, se va a formar un anillo, como lo vemos acá, en el cual el OH está buscando la estabilidad al hacer enlace con este carbono. Es decir, aquí vean ustedes el oxígeno, al tener un doble enlace en la parte de arriba, pues tiene disponibles ciertos electrones y esto hace que la molécula, hagan de cuenta que como que se contorsiona, ¿no? Se contorsiona de tal manera que hace este ciclo. Y al formarse este ciclo, pues tenemos a nuestra linda glucosa ya en forma de, pues de una figura geométrica, que es un hexágono, ¿no? Con sus 6 lados. Y entonces vamos a ver que es como lo vamos a ir encontrando de manera, pues, normal, ¿no? Entonces, la glucosa en un principio pensábamos igual que solamente los carbohidratos eran estructuras lineales y que después se demostró que se pueden, pues se pueden cuantificar a través de un espectrofotómetro o un espectro de luz, ya sea de absorbancia o de transmitancia, porque los carbohidratos generan estas estructuras cíclicas y entonces hacen estos anillos y permiten pues medirse de acuerdo al espectro de luz que emiten o que pueden transmitir o que dejan pasar a través de su anillo, podemos entonces cuantificarlos en el laboratorio. Y por eso es que podemos hacer
la determinación de glucosa en sangre, determinación de glucosa en orina y en otros fluidos, ¿no? Y bueno, esa es el principio, ¿no? O el fundamento. Bueno, y estas son las reacciones que puede sufrir un carbohidrato, que son reacciones de óxido-reducción. No nos vamos a detener mucho aquí. Bueno, sí es importante mencionarlo porque vamos a ver las rutas metabólicas más adelante, pero bueno, solamente quiero comentarles que las reacciones de óxido-reducción, como ya lo hemos estado mencionando, se llevan a cabo a través de una enzima de óxido-reducción o una óxido-reductasa, en la cual pues adiciona ciertos electrones o quita ciertos electrones dependiendo de lo que vaya a hacer la molécula. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? La de glucosa o la glucosa es su estructura cíclica y que es en algún momento vuelve a hacerse lineal, porque acuérdense que esto es inestable, es decir, se hace cíclica y luego se hace lineal, de tal manera que cuando tiene contacto, por ejemplo, con algunos reactivos, como este caso es el reactivo de cobre, ¿sí? O moléculas o átomos de cobre, pues vamos a ver, ¿no? Que sufre una transformación y es ahí donde se altera la estructura y en este caso podemos tener aquí a la molécula como es el sorbitol, ¿no? Que ya no va a ser la de glucosa, sino que ahora vamos a tener una molécula diferente. Bien, con respecto a los disacáridos, bueno, pues estos son los dímeros que les mencionaba, ¿no? Tenemos una molécula de glucosa que se va a unir con otra molécula de glucosa u otro carbohidrato u otro monosacárido que tengamos disponible. En este caso, los carbohidratos pueden hacer dos tipos de enlaces. Uno, que es el enlace alfa 1,4 y el otro es el enlace alfa 1,1 alfa, ¿no? Aquí vamos a ver por qué. Bien, si nosotros enumeramos a nuestros carbonos, vamos a empezar después del oxígeno, es decir, este oxígeno sabemos que representa el grupo cetónico, que es el C2 enlaces O, ¿sí? Que es se lo voy a enseñar. Es ¿no? El carboxilo, el enlace carboxílico. Este es el C doble enlace O. Bueno, pues el oxígeno, a partir de ahí vamos a empezar a contar de tal manera que hacia la derecha va a ser el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, que es donde se forma el ciclo, y luego hacia arriba tenemos el carbono 6, ¿sí? Acuérdense, este monosacárido tiene 6 carbonos y va a estar formado en esta forma cíclica, dejando un carbono hacia arriba. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la parte de arriba. Entonces aquí es el carbono 1 y si nosotros enumeramos lo mismo en el otro monosacárido, vamos a tener aquí donde está el asterisco, pues sería el 1, aquí sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, este enlace alfa 1,4 se está uniendo con el carbono 1 y con el carbono 4 del otro monosacárido. De tal manera que por eso se forma el enlace alfa 1,4. ¿Y por qué se va a unir aquí? Bueno, pues es posible porque en ese momento o precisamente en esos carbonos tienen electrones disponibles de tal manera que el oxígeno que vemos acá es el que permite unir a un monosacárido con otro. Y como lo dije, es un enlace covalente y representa un enlace fuerte, de tal manera que este carbono 1 se va a quedar unido fuertemente a través del oxígeno con el carbono 4. Entonces, por eso es el enlace alfa 1,4.
Ahora, ¿cuál es el otro o cuál es la otra posibilidad que pueden, en la cual se pueden unir los monosacáridos? Pues bueno, dando la misma cara, ¿no? Sería el enlace 1 con, el carbono 1 con el carbono 1 del siguiente monosacárido. Entonces tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 el de arriba. Y de este extremo tenemos nuevamente el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el de arriba. De tal manera que estos monosacáridos quedaron de frente. Hagan de cuenta que quedaron viéndose uno con otro. Y ahí fue donde tuvieron esta posibilidad de hacer el enlace nuevamente el carbono 1 a través del oxígeno con el carbono 1 del otro monosacárido. Y bueno, esas van a ser las dos posibilidades que se pueden utilizar para sintetizar estas cadenas. Ahora, ¿por qué se forma el enlace 1,4 y por qué se forma el enlace 1,1? Pues va a depender de qué es lo que vaya a sintetizar la célula o va a depender de qué monosacárido o disacárido tenga pues disponible en este momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes lo ven, si aquí se forma un enlace 1,1 de este extremo, ¿sí? Como tenemos 1, 2, 3, 4, aquí de este extremo en el 4 se puede unir otro monosacárido, es decir, se puede unir uno con otro, este monosacárido que se ha unido aquí, se puede unir con otro monosacárido, ya sea nuevamente formando el enlace 1,4. ¿Por qué? Porque ya el 1 ya lo tiene ocupado aquí, entonces ahora el que tiene disponible aquí sería el 4. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en el tema de cuando veamos ADN y ARN, vamos a ver que estos carbohidratos también pueden formar enlaces con otros grupos, no solamente con oxígeno, sino con grupos fosfatos, ¿sí? Y otros grupos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando se menciona que es el enlace 1,4, se está refiriendo al carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 del siguiente monosacárido. Y así sucesivamente esto se puede ir uniendo otra vez 4 enlace 4 con 1 y luego el otro 1 con 1, de tal manera que la cadena, esta cadena va a ir creciendo y va a ir aumentando dependiendo de del carbohidrato que se esté formando o de la necesidad de la célula. Y bueno, ahí tenemos diferentes disacáridos que se pueden encontrar en la naturaleza disponibles, como es la lactosa, la sacarosa, la maltosa, la trealosa. Y vamos a verlo cuando exponga su compañera Loami. Creo que sí, Loami, creo que ella le tocó, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a verlo con la exposición de sus compañeros. Bien, entonces los polisacáridos, vean, ¿no? Vean esto maravilloso que se forma aquí, enlaces con 1, 2, 3, 4. Aquí ya no tenemos solamente un monosacárido, sino que tenemos 2, 3, 4 monosacáridos y la cadena sigue en aumento, ¿no? Entonces, los polisacáridos son monosacáridos que están unidos, como ya lo dijimos, ya sea por enlaces 1, 1, 4 o 1, 1. Y van a formar estos enlaces O glucosídicos. ¿Por qué O glucosídicos? Bueno, porque van a estar unidos precisamente a través de un oxígeno. El oxígeno, hagan de cuenta que va a ser ¿cómo se puede decir? El dominador ahí, ¿no? El que va a decir, yo oxígeno te tengo por un extremo agregada a otro monosacárido, ¿no? Entonces, entre los polímeros que están naturales, es decir, de manera natural, nosotros tenemos a los monosacáridos o a los disacáridos disponibles y estos pues van a irse uniendo. De manera normal o de manera natural, existen algunos polisacáridos ya disponibles, como son el almidón, el glucógeno y la celulosa, es lo que ya les había mencionado.
Estos tres están formados por moléculas de glucosa o de glucosa y solo se diferencian en el tipo de enlace glucosídico que pueden tener, constituyendo estructuras espaciales diferentes. Vean aquí, la amilosa es un polisacárido formado por monómeros de glucosa con enlaces 1,4, alfa 1,4. Es decir, este carbono 1 está unido con el 4. Aquí nuevamente tiene disponible el 1 y está unido otra vez con el 4. Nuevamente disponible el 1 y está unido otra vez con el 4. De tal manera que aquí este monosacárido tiene disponible el 1 y se va a unir nuevamente con uno que sea 4. Aquí también tiene disponible el 4 y se va a unir únicamente con otro monosacárido que tenga disponible el carbono 1. Y así sucesivamente. Por eso es importante conocer qué tipo de enlace o el enlace que se está formando con este disacárido o este monosacárido para saber a qué polisacárido corresponde. Aquí, como dice, la amilosa solamente tiene enlaces glucosídicos alfa 1,4. Y vamos a ver que pueden haber de otros tipos, ¿no? Pueden ser alfa 1,1. Entonces, de ello va a depender el nombre del polisacárido. Y bueno, como todo, ¿verdad? En la cadena que se va aumentando, pues va a ir formando ciertas estructuras espaciales. Acuérdense que los átomos, las moléculas y los electrones buscan la estabilidad de tal manera que se forman estas estructuras. Así como en las proteínas, ¿no? Que teníamos estas proteínas que se hacían en forma de zigzag y otras proteínas que se hacían en forma de espiral, pues bueno, también los carbohidratos van a tener algunas estructuras tridimensionales, como es el caso de esta amilosa. Perdón. En el caso de esta amilosa, que dice que se produce un curvamiento o una estructura en forma de curva que permite que se haga como una hélice, y esto pues conforme va creciendo la cadena, pues va formándose esta hélice, ¿no? Va creciendo la hélice. Y esto pues va a ver o se va a representar con estas estructuras que están en esta imagen, ¿no? Por ahí también en química esto se le llama, la estructura en forma de silla, ¿sí? Porque como lo ven ustedes, pareciera que fuera como una silla de playa, ¿no? De estas que están así de reposer. Porque de cierta manera, aunque sea un ciclo, ¿sí? Aunque la glucosa o los disacáridos, monosacáridos formen un ciclo, van a tener de cierta manera estas interacciones y van a hacer que como que se alargue la estructura, ¿no? Y entonces es lo que hace que se forme esta silla. Y bueno, pues ahí vemos, ¿no? Es en los enlaces alfa 1,4 que está ligado con una glucosa, y todas estas son glucosas, ¿sí? Todas estas moléculas son glucosas, glucosa, 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 que están unidas pues a través de un enlace alfa 1,4. Bueno, la estructura del glucógeno, vean ahí, ¿no? Aquí si se dan cuenta ustedes, es el enlace 1,4, nuevamente, y ok. El enlace 1,4, la diferencia aquí es que el glucógeno, además de tener una cadena con enlaces 1,4, es decir, la cadena lineal que se va a formar, también va a tener en su estructura enlaces 1,6. Ah, caray, ¿qué es eso? Bueno, pues es un enlace que se va a formar entre un carbono 1 y el carbono 6. ¿Se acuerdan dónde estaba el carbono 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la parte de arriba, ¿no? Que estaba como un sombrerito de arriba solito. Bueno, pues ese carbono que va a estar en la parte de arriba va a formar otro enlace que es el 1,6 y nuevamente va a permitir que se sintetice otra cadena. Hagan de cuenta que como cuando nosotros estamos escribiendo, ¿no? En la computadora y hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho, punto. Y le doy enter. Bueno, pues así, muy similar a eso,
Las células van sintetizando la cadena lineal de carbohidratos a través de enlaces 1, 4 y luego ponen el punto